Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. La religión cristiana es la única religión divina. La religión cristiana es la religión revelada por Dios y, por consiguiente, la única religión verdadera obligatoria para todos. El viajero, llegado a la cima de una montaña, dirige una mirada atrás para darse cuenta del camino andado y otra adelante para ver el camino que le queda por recorrer. Conviene que nosotros hagamos lo mismo. Hemos comprobado las siguientes verdades. Existe un Dios eterno, creador y soberano Señor de todas las cosas. La razón y la conciencia proclaman irresistiblemente la existencia de este Ser supremo e infinitamente perfecto. Para los cristianos, a este testimonio se agrega el de la revelación, que es más seguro todavía, porque es divino. Dios se ha manifestado, ha hablado, ha hecho milagros. Dios, con su providencia, cuida de sus criaturas, particularmente del hombre, su hijo predilecto. El hombre, compuesto de cuerpo y alma espiritual, libre, inmortal, ha sido creado por Dios para que le conozca, le ame, y le sirva en esta vida y le goce luego en la vida futura. Tiene, pues, deberes que cumplir para con su Creador y su Padre. El conjunto de estos deberes se llama religión. Esta es absolutamente necesaria al hombre, a la familia y a la sociedad. La historia atestigua que por todas partes y siempre la religión ha sido considerada para los hombres como un deber y una virtud, y la impiedad como un vicio detestable. El hombre que vive sin religión es un ser incompleto, un pobre ignorante que no sabe por qué existe, un mal servidor, un mal hijo que olvida y ultraja a su padre. No basta, pues, ser hombre honrado según el mundo, es decir, llevar una vida ante los otros que merezca el título de honorable. Hay que orar, adorar a Dios cada día, obedecer todas sus leyes, practicar la religión y servir a Dios como Él quiere ser servido por nosotros. Vivir en la indiferencia como si no existiera Dios, ni juicio, ni cielo, ni infierno, ni eternidad, es algo más que un pecado. Es una monstruosidad. Todos, quienes quiera que seamos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, hemos sido creados y puestos en el mundo, no para divertirnos, no para acumular dinero, ni para gozar, sino ante todo, para servir a Dios. Los que no sirven a Dios, lejos de ser honrados, son 3 veces locos y grandes criminales, más criminales que los ladrones y asesinos, porque los deberes para Dios son más importantes que los deberes para con nuestros semejantes. Además, la religión ha sido considerada en todos los tiempos y en todos los pueblos como íntimamente ligada a los intereses del hombre, a la conservación y felicidad de la familia y de la sociedad. Apoyándose en la creencia de Dios y en su providencia, los legisladores han establecido sus instituciones y fundado el edificio social. Sin religión no hay sociedad posible. Toda religión encierra dogma, una moral, un culto. El culto, o sea, el conjunto de las prácticas mediante las cuales se honra a Dios, debe ser a la vez interno, externo y social. Es imposible al hombre vivir como ser racional sin rendir a Dios este triple culto. La religión, pues, tiene sus raíces en la naturaleza del hombre,
y los atributos de Dios. No puede haber sino una sola religión verdadera, porque la verdad es una y rechaza todo error. Luego, por lo mismo, no puede haber sino una sola religión buena, porque tan solo es bueno lo verdadero, y Dios no puede ser honrado por el error y la mentira. Conocemos la religión de dos maneras. Primero, por el medio natural de la razón. Segundo, por el medio sobrenatural de la revelación. La religión conocida por la razón se llama religión natural. La religión conocida por la revelación se llama religión sobrenatural. Todos los hombres tienen la grave obligación de indagar si Dios ha revelado positivamente una religión y de abrazar la religión revelada, si existe. Porque Dios es el Señor y tiene el derecho de determinar la religión mediante la cual quiere ser honrado y servido por el hombre, su criatura. La revelación no solo es posible, sino que es moralmente necesaria para hacernos conocer los dogmas y los preceptos de la religión natural. Sin ella, el género humano, tomado en conjunto, no podía llegar a conocer, con certeza y sin mezcla de error, todas las verdades religiosas y morales requeridas para honrar a Dios y vivir bien. La experiencia de 6.000 años lo demuestra. Dios puede también revelar una religión sobrenatural en su dogma y en su moral. Y si Dios la revela, todo hombre tiene la grave obligación de abrazarla. Porque Dios, como creador, tiene un dominio soberano sobre todas sus criaturas. Y el hombre está obligado a someterse enteramente a la voluntad de su creador. De hecho, la historia nos enseña que Dios ha revelado una religión sobrenatural y positiva. Tenemos como prueba de ello: primero, el testimonio del pueblo judío. Segundo, el del pueblo cristiano esparcido por toda la tierra. Tercero, podemos añadir a estos el testimonio de todos los pueblos, porque como veremos muy pronto, las tradiciones de todos los pueblos nos prueban que Dios ha hablado a los hombres para hacerles conocer las verdades que debían creer y los deberes que debían cumplir. Los monumentos de la revelación son los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuya colección forma el libro más hermoso que existe en el mundo, la Biblia. La Biblia, que sigue siendo la más antigua y la más seria de las historias, aún prescindiendo de su autoridad divina, nos refiere que Dios, desde el principio del mundo, ha instruido a los hombres acerca de la religión, primeramente por sí mismo, después por Moisés y los profetas, y finalmente por su propio Hijo hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué señales se puede conocer la religión divina? Por medio de dos infalibles: el milagro y la profecía. Hemos probado contra los racionalistas modernos que los milagros son posibles, que se los puede comprobar y que son ellos la señal, el sello infalible de una religión divina. Son la firma de Dios. Nos queda por demostrar que la religión cristiana es la revelada por Dios, la única confirmada y autenticada por la firma divina, los milagros y las profecías. Puesto que la verdadera religión es necesaria al hombre, su origen debe remontarse a la cuna del género humano. Tal acontece con la religión cristiana. No empezó ella con la venida de Jesucristo, sino con la creación del hombre.
Esta religión divina tiene tres fases distintas. Primero, el período patriarcal. Segundo, el período mosaico. Tercero, el período cristiano. La revelación antes de Jesucristo. ¿Cuáles son las principales revelaciones que Dios ha hecho? Se distinguen tres. La revelación hecha a nuestros primeros padres y a los patriarcas se llama revelación o religión primitiva. La segunda, hecha a los judíos por el ministerio de Moisés y de los profetas, se llama revelación o religión mosaica. La tercera, hecha a todos los hombres por nuestro Señor Jesucristo, llamada revelación o religión cristiana. Para tener idea exacta y completa de la religión cristiana, es menester tomarla en su origen y seguirla en sus tres etapas progresivas hasta su último desarrollo. Dios habló a los hombres desde el principio del mundo para enseñarles y recordarles las verdades que debían creer y los deberes que debían practicar. Estas primeras comunicaciones hechas al hombre por el Creador fueron transmitidas de padres a hijos mediante la tradición oral. Se las designa con el nombre general de revelación primitiva. Más tarde, Dios eligió al pueblo judío para que fuera depositario y guardián de la verdad religiosa, y le dio la ley escrita por medio de Moisés. El conjunto de verdades comunicadas al pueblo de Dios se llama revelación mosaica. Finalmente, la plenitud de la revelación fue traída a la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Así, pues, la religión cristiana no es una religión nueva, sino tan antigua como el mundo. Revelación o religión primitiva. ¿Qué es la religión primitiva? La religión primitiva es la religión sobrenatural o positiva que Dios impuso a nuestros primeros padres para que fuera transmitida a sus descendientes. La religión primitiva, practicada por los patriarcas, fue obligatoria desde Adán hasta Moisés para el pueblo hebreo y para todos los otros pueblos hasta Jesucristo. Narración histórica de la religión primitiva. Toda la historia de la revelación primitiva puede resumirse en algunos hechos: la creación, la caída, la promesa de un Salvador, el diluvio, la dispersión de los hombres, la vocación de Abraham. La creación. Al principio de los tiempos, Dios creó el cielo y la tierra. Dios mandó a todos los elementos primitivos que saliesen de la nada. Pero estos primeros elementos de las cosas estaban todavía en la confusión, sin orden, y mezclados los unos con los otros. La Biblia nos lo enseña con estas palabras: la tierra era informe y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La tierra estaba vacía de árboles, de plantas, de criaturas vivientes. Era un abismo de cosas por formarse, pero el Espíritu de Dios, es decir, la virtud todopoderosa del Creador, estaba pronto para dar calor, movimiento, forma y vida a todas las cosas. Plugo a Dios emplear 6 días o 6 épocas en la formación del mundo. Esta enseñanza de la Biblia está perfectamente de acuerdo con las ciencias modernas. La sucesión cronológica de la aparición de los diversos reinos de la naturaleza es expuesta exactamente por Moisés 3500 años antes de los descubrimientos científicos de nuestro siglo. Al fin del 6º día o época, Dios creó el primer hombre y la primera mujer, de los que descienden todos los hombres, y a los cuales, por este mismo,
llamamos primeros padres, Dios tomó un poco de tierra y formó el cuerpo del primer hombre, al que llamó Adán, y le inspiró un alma espiritual e inmortal. Después Dios tomó una costilla de Adán y formó a Eva, la primera mujer. Bendijo la unión de Adán y Eva, que declaró indisoluble, instituyendo así el matrimonio y la familia. Adán y Eva salieron de las manos de Dios, adultos ya, no solamente con todos los dones del espíritu y del cuerpo, sino también con la gracia santificante, las virtudes infusas y un destino sobrenatural. Fueron colocados en un jardín de delicias llamado paraíso terrestre. Dios mismo les enseñó, por una revelación positiva, la manera cómo debían servirle. El Creador, para obligar al hombre a reconocer su soberano dominio, prohibió a Adán y a Eva, bajo pena de muerte, que comiesen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este acto de obediencia les habría merecido el cielo a ellos y a sus descendientes todos los privilegios sobrenaturales que habían recibido de Dios. La caída. Adán y Eva, engañados por el demonio, ángel caído, envidioso de su felicidad, desobedecieron a Dios y comieron de la fruta prohibida. Inmediatamente se realizó en todo su ser un cambio terrible. Despojados de los magníficos privilegios que Dios les había otorgado, quedaron sujetos a la ignorancia, a la concupiscencia, a los sufrimientos, a las enfermedades, a la muerte y, sobre todo, privados de la gracia santificante y de sus derechos al cielo. De esta suerte solo pudieron legar a sus hijos la ruina espiritual, con su triste cortejo de miserias y pasiones. Promesa de un Salvador. Dios tuvo compasión de su débil criatura, y al pronunciar contra nuestros primeros padres la sentencia de su condenación, les prometió un Redentor o Mesías que debía liberarlos de la esclavitud del demonio, restituyéndoles al mismo tiempo sus derechos al cielo. Gracias a esta misericordia completamente gratuita, no perdieron para siempre el cielo. Pero, al paso que antes de su caída lo hubieran ganado fácilmente y sin pasar por la muerte, ahora hay que comprarlo a costa de 1000 sacrificios. El Mesías se hizo esperar durante varios siglos, a fin de que el hombre que había pecado por orgullo se viera humillado por la experiencia de sus miserias, y para que la redención fuera preparada por una larga sucesión de hechos maravillosos. Primeros hijos de Adán. Adán transmitió a sus hijos la fe en el Redentor. El Señor aceptó los sacrificios que Abel le ofrecía con espíritu de fe y de penitencia y rechazó los de Caín. Abel murió víctima de los celos de su hermano. Fue reemplazado por Set, que imitó su justicia. Los descendientes de Set fueron llamados hijos de Dios, en oposición a los de Caín, a quienes la Sagrada Escritura llama hijos de los hombres. Estos primeros patriarcas vivieron más de 900 años. Esta longevidad tenía por fin, en los designios de Dios, facilitar la multiplicación de la especie humana y particularmente conservar el depósito de las verdades reveladas. El diluvio. Los hijos de Dios hicieron amistad con los hijos de los hombres, y como éstos se corrompieron, cayeron en la impureza. Enoc les predijo un gran castigo si no se convertían, pero a pesar de esta amenaza,
la corrupción se hizo universal y Dios resolvió destruir al hombre mediante el diluvio, exceptuando a Noé, que fue hallado justo. Dios mandó a Noé que construyera un arca, en cuya construcción trabajó Noé por espacio de 100 años. Durante este largo lapso de tiempo no dejó él de predicar a los hombres la penitencia, pero sin resultado alguno. El diluvio hizo perecer a todos los hombres, con excepción de Noé y su familia. Esta arca era una figura de la iglesia. Al salir del arca, Noé ofrece sacrificios al Señor. Dios pacta entonces una alianza con el hombre, de la cual es señal el arco iris. Noé, como Adán, transmite a sus hijos la fe en el Redentor. Dispersión de los hombres. Noé vivió 950 años, pero después del diluvio, los hombres vivieron menos que antes, sea por castigo de Dios, sea porque la catástrofe hubiera causado graves perturbaciones en la atmósfera. Establecidos en la Mesopotamia, en las llanuras fecundas de Senar, se multiplicaron tanto los descendientes de Noé que tuvieron que separarse. Pero antes de hacerlo, quisieron construir una torre para perpetuar su memoria. El Señor castigó su orgullo confundiendo su lenguaje. No pudieron entenderse, se vieron obligados a dejar inconclusa esta torre llamada de Babel o confusión. Dividiéronse, pues, según la lengua, pero llevando todos la misma religión primitiva. La raza de Sem desarrollóse en Asia, la de Jafet en Europa, la de Cam en África. Vocación de Abraham. Año del mundo 2083. Unos 500 años más tarde, los hombres, no escuchando más que la voz de sus sentidos, abandonaron el verdadero Dios para caer en la idolatría. La providencia resolvió entonces elegirse un pueblo para que conservara intacta la verdadera religión hasta la venida del Mesías. Dios eligió a Abraham, de la raza de Sem, para que fuera el padre de ese pueblo. Le prometió dar a su posteridad la tierra de Canaán y que el Mesías nacería de su descendencia. Abraham resolvió a la vocación divina con una fe admirable y una obediencia heroica. En esta época, los habitantes de Sodoma y Gomorra se abandonaron a toda suerte de impurezas. Dios quiso mostrar con un nuevo castigo lo mucho que aborrece este vicio. Abraham recibió en su tienda la visita de los 3 ángeles ejecutores de los decretos de la divina justicia. Aquí se pone de manifiesto el poder maravilloso de la oración del justo. Abraham intercedió por las ciudades culpables y hubiese obtenido gracia de haber hallado en ella 10 justos. Pero no lo sabía. El único inocente era Lot, sobrino de Abraham, y fue el único que se salvó con su mujer y sus 2 hijos. Sacrificio de Abraham. Queriendo Dios probar la fe de Abraham, le dice un día: toma a tu unigénito y sacrifícamelo en el monte Moria. Abraham no vacila un momento. Carga sobre las espaldas del hijo un haz de leña, mientras él mismo lleva el fuego y el cuchillo, y se encamina hacia el monte señalado por Dios. Durante la marcha, Isaac dice a su padre: tenemos leña y fuego, mas no veo la víctima que debe ser inmolada. Dios proveerá, hijo mío, replica Abraham. Llegados al monte Moria, Abraham levanta un altar, coloca la leña, toma a Isaac, lo ata sobre la pira y empuña el cuchillo para sacrificar la víctima. Pero Dios, contento de su obediencia, detiene su mano y le dice: puesto que por obedecerme no has vacilado en sacrificarme a tu hijo único, yo te bendeciré. Multiplicaré tu posteridad como las estrellas del cielo y las arenas del mar.
y todas las generaciones serán bendecidas en aquel que saldrá de tu descendencia. El ejemplo de Abraham nos enseña cómo se debe amar a Dios sobre todas las cosas. Isaac es figura de nuestro Señor Jesucristo subiendo al Calvario, Monte Moria, cargado con el leño de su cruz. Dios quiso en el sacrificio de Abraham representar con muchos siglos de anticipación el ministerio del Calvario. Isaac y sus hijos Esaú y Jacob. Isaac tuvo de Rebeca, su esposa, 2 hijos gemelos. Antes de su nacimiento, el Señor había dicho a la madre: «Llevas en ti 2 pueblos, el uno triunfará sobre el otro, y el primero será el siervo del segundo». El primero de los 2 hijos recibió el nombre de Esaú, y el segundo el de Jacob, que quiere decir suplantador, porque debía un día suplantar a su hermano. Efectivamente, Esaú vendió a Jacob sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas. Jacob, siguiendo los consejos de su madre Rebeca, se vistió con las vestiduras de Esaú y obtuvo en esta forma, de Isaac, moribundo y ciego, la bendición paterna que le concedía el derecho de ser padre del pueblo de Dios y del Mesías. De esta manera, más tarde el pueblo cristiano debía suplantar al pueblo judío, es decir, debía convertirse en el pueblo de Dios. Jacob, cubierto con las vestiduras de Esaú, es la imagen de nuestro Señor Jesucristo presentándose ante su Padre, cargado con nuestros pecados. Rebeca es figura de María. Jacob, heredero de las promesas divinas hechas a Abraham y a Isaac, fue como ellos guiado en su camino por la acción sobrenatural de Dios. Jacob, apellidado por Dios mismo Israel, tuvo 12 hijos, llamados los 12 patriarcas o padres de las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, José, predilecto del padre, excitó los celos de sus hermanos, que lo vendieron a unos mercaderes, los cuales lo llevaron a Egipto. La castidad admirable de José atrajo sobre él bendiciones de Dios. Habiendo explicado 2 dueños de Faraón, fue nombrado virrey. Mientras el hombre desolaba durante 7 años la Palestina, la abundancia reinaba en Egipto, gracias a la previsión de José. Entonces hizo venir a su lado a Jacob y a su familia y los estableció en la fértil tierra de Gesem. Jacob, antes de morir, bendijo a sus hijos, predijo a Judá que el Mesías, el deseado de las naciones, nacería de su raza tan luego como el cetro hubiera salido de su familia. Tal es, en resumen, la historia de la revelación primitiva y patriarcal. ¿En qué consistía la religión primitiva? En la religión primitiva se encuentran los 3 elementos constitutivos de toda religión: el dogma, la moral y el culto. Dogma. Las principales verdades que fueron objeto de la revelación primitiva son: la existencia de un solo Dios, creador de todas las cosas; el gobierno del mundo por su providencia; la existencia de ángeles buenos y malos; la creación del hombre a imagen de Dios; la inmortalidad del alma, la recompensa de los justos y el castigo de los malos en una vida futura; el destino sobrenatural del hombre; el auxilio de la gracia, medio para alcanzar este fin sublime; la caída del primer hombre y el pecado original; finalmente, la esperanza de un Redentor o Mesías. Segundo, moral. La moral de la religión primitiva comprendía la ley natural,
formulada más tarde en el Decálogo, la obligación de tender hacia Dios por los vínculos sobrenaturales de la fe, esperanza y caridad. Algunos preceptos positivos, tales como los sacrificios ofrecidos como figura de la redención, la santificación del día séptimo, la institución de la familia y la indisolubilidad del matrimonio. Tercero, culto. El culto de la religión primitiva consistía en la oración y en el sacrificio. En honor a Dios, erigíanse altares, sobre los cuales se ofrecían sacrificios cruentos e incruentos, para figurar el gran sacrificio con el cual el Salvador debía rescatar el mundo. Los sacerdotes de la religión primitiva eran los padres de familia o los primogénitos. Tenían el cuidado de conservar la religión, de enseñarla a la familia y de cumplir las funciones del sacerdocio. Tanto en los niños como en los adultos se borraba el pecado original con alguna señal de fe, por lo menos implícita, en el futuro Redentor. Obteníase el perdón de los pecados actuales por medio de la contrición perfecta. La revelación primitiva no difiere, en realidad, de la religión natural más que por la esperanza del Mesías, el destino del hombre a un fin sobrenatural y el medio conveniente para alcanzarlo. Este medio es la gracia santificante, que no podía obtenerse sino por la creencia en el Mesías y por sus méritos futuros. ¿Cómo se prueba la divinidad de la religión primitiva? Se prueba la divinidad de la religión primitiva por la narración bíblica, por los hechos milagrosos que le confirmaron y por tradición de todos los pueblos. Primero, la Biblia nos muestra a Dios hablando con Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y en circunstancias tales que estos patriarcas no podían dudar de la palabra de Dios. Estas comunicaciones divinas son hechas sobrenaturales y divinos que prueban la revelación. Segundo, entre los hechos milagrosos que demuestran la divinidad de la religión primitiva, cuéntase el diluvio, predicho con 100 años de anticipación, la maldición de Cam, la confusión de lenguas en la Torre de Babel, la predicción y el cumplimiento de la destrucción de Sodoma, etc. Dios intervenía frecuentemente de una manera sobrenatural para recordar a los hombres la observancia de sus leyes. Tercero, todos los pueblos han admitido como base de sus religiones las siguientes verdades: la existencia de un Dios eterno, soberano Señor de todas las cosas, la divina providencia que gobierna el mundo, la edad de oro, la caída del primer hombre y sus funestas consecuencias para el género humano, la necesidad de honrar a Dios con sacrificios expiatorios, la esperanza de un libertador que debía salvar al mundo, la existencia de otra vida, feliz para los buenos y desgraciada para los malos. Estas verdades fueron más o menos alteradas en sus pormenores, pero en el fondo son las mismas en todas partes. Ahora bien, si entre estas verdades se encuentran algunos que pueden ser descubiertas por la razón, hay en cambio otras que son inaccesibles a las indagaciones de la inteligencia humana. Tales son la existencia de los ángeles, las consecuencias del pecado original, la esperanza de un libertador, etc. Estas verdades son de orden sobrenatural y no podían ser conocidas sino por tradición. Pero, ¿cómo pudieron conocerlas los primeros hombres? Únicamente por una revelación divina. Por lo demás, todos los pueblos paganos han tenido, de hecho, la convicción de que en los tiempos primitivos Dios había hablado a los hombres y de que la religión había venido del cielo. No hay un solo punto de la revelación primitiva cuyos rastros no podemos hallar fácilmente en las falsas religiones de la antigüedad. Segundo, revelación mosaica. ¿Qué es la religión mosaica? La religión mosaica o judaica
es el conjunto de los dogmas y preceptos revelados al pueblo hebreo por ministerio de Moisés. Esta religión no era más que la religión primitiva perfeccionada. No iba destinada al mundo entero como la primera, sino solo al pueblo judío, y no debía subsistir sino hasta la llegada del Mesías. La religión que Dios dio al pueblo hebreo se llama mosaica, porque Dios la publicó solemnemente por ministerio de Moisés, y se denomina judaica porque Dios la dio al pueblo judío. Primero, las verdades de la revelación primitiva habían sido alteradas por la ignorancia y la corrupción. Dios resolvió restablecerlas en toda su pureza, despertando su recuerdo en los hombres con una nueva revelación, más perfecta que la primera, y haciendo su depósito inviolable. Con este fin eligió para sí un pueblo particular, al que rodeó de una especial protección y preservó de la corrupción universal. Hizo que Moisés libertara a los descendientes de Jacob de la cautividad de Egipto, y los constituyó en nación. A este pueblo privilegiado se le confió el depósito de la revelación y la promesa de un futuro redentor, esperado bajo el nombre del Mesías. Esta promesa debía transmitirse hasta el advenimiento del Salvador, época en la cual la ley judaica, cumplida su misión, debía ser abrogada. Segundo, la revelación mosaica tenía, pues, un triple fin: conservar las verdades de la religión natural y los dogmas de la revelación primitiva, confirmar y precisar los preceptos de la moral natural, desenvolver la profecía del Mesías, dando los pormenores de su vida, de sus obras y de su reino. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.